Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para una dosis de salseo telenovelero del bueno. Porque sí, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y ojo porque el título lo dice claro, Hande y Kerem juntos en vivo, no te lo pierdas en febrero imperdible. Así que prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, todo lo que se rumorea y todo lo que podríamos esperar para este mes de febrero que, según parece, viene cargadito de sorpresas para los fans de esta pareja. Antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, sobre todo, para que formen parte de esta comunidad de amantes de las series turcas que cada día somos más. Y si ya son suscriptores de Hueso Colorado, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas, porque la cosa se pone interesante. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente desde su explosiva participación en la exitosísima serie Sen Kalkam Love is in the Air para nosotros los hispanohablantes. Su química en pantalla era innegable, palpable, casi podías tocarla. Y esa química, señoras y señores, traspasó la pantalla. Durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance entre los protagonistas eran constantes. Pero ellos, como buenos profesionales, se mantenían herméticos, jugando al despiste y alimentando aún más la curiosidad del público. Hasta que, finalmente, ¡boom!, confirmaron su relación. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron y el mundo entero se rindió ante el encanto de esta pareja de guapos y talentosos. Su relación fue un torbellino de amor, viajes, momentos adorables compartidos en redes sociales y portadas de revistas. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, y especialmente en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del fandom. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Las especulaciones fueron muchas y variadas. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de presiones mediáticas, e incluso algunos se aventuraron a teorizar sobre terceras personas. La verdad, como suele suceder en estos casos, solo la conocen ellos. Pero lo importante es que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo entre Hande y Kerem siempre han estado presentes. Han mantenido una relación cordial, profesional y han evitado cualquier tipo de conflicto público. Y es precisamente esa madurez y esa buena vibra lo que ha mantenido viva la esperanza entre sus fans de una posible reconciliación. Y aquí es donde entra en juego el título de este vídeo, Hande y Kerem juntos en vivo, no te lo pierdas en febrero imperdible. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos esperar? Bueno, la verdad es que la información es un poco confusa y hay que tomarla con pinzas, pero sí que hay ciertas pistas que nos hacen pensar que febrero podría ser un mes clave para Hande y Kerem. Para empezar, han surgido rumores bastante insistentes sobre la posibilidad de que ambos coincidan en un evento benéfico que se celebrará en Estambul a mediados de febrero. Este evento, al parecer, tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a las víctimas de los recientes terremotos que han afectado a Turquía. Y como sabrán, tanto Hande como Kerem son personas muy comprometidas con causas sociales y no sería extraño que decidieran participar en este evento para mostrar su apoyo y solidaridad. Si esto se confirma, sería la primera vez que vemos a Hande y Kerem juntos en un evento público desde su ruptura. Imaginen la expectación que se generaría. Las cámaras estarían enfocadas en ellos, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Sería un auténtico acontecimiento mediático. Pero no es la única posibilidad. También se rumorea que Hande y Kerem podrían estar negociando su participación en un nuevo proyecto televisivo juntos. Al parecer, una importante productora turca estaría interesada en reunirlos en una nueva serie que, según dicen, sería un drama romántico con toques de comedia. ¿Se imaginan? Sería como revivir la magia de Sen Kalkam, pero con una historia nueva y personajes diferentes. Esta opción, sin embargo, parece más remota. Tanto Hande como Kerem están en un momento muy importante de sus carreras, con proyectos individuales muy ambiciosos. Hande, por ejemplo, está triunfando con su papel en la serie Bambaşka Biri, donde interpreta a una fiscal con una personalidad muy fuerte.
Y Kerem por su parte está trabajando en proyectos internacionales, buscando expandir su carrera más allá de las fronteras turcas. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y si la oferta económica es lo suficientemente atractiva, y el guión es realmente bueno, quién sabe, quizás Hande y Kerem se animen a volver a trabajar juntos. Además de estas dos posibilidades, también hay que tener en cuenta las redes sociales. Tanto Hande como Kerem son muy activos en Instagram y Twitter, y cualquier interacción entre ellos, por pequeña que sea, genera un revuelo enorme entre sus fans. Un simple like, un comentario o incluso una mención, son suficientes para desatar la locura y alimentar las esperanzas de una reconciliación. De hecho, en las últimas semanas, algunos fans han detectado ciertas coincidencias en las publicaciones de Hande y Kerem que han interpretado como señales de que algo podría estar pasando entre ellos. Por ejemplo, ambos han publicado fotos en lugares similares, o han utilizado frases que recuerdan a momentos de su relación. ¿Son simples coincidencias? ¿O hay algo más detrás? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos. Pero independientemente de lo que suceda en febrero, lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem sigue generando interés y expectación en todo el mundo. Su química en pantalla, su romance en la vida real y su posterior ruptura han creado una leyenda que sigue viva en el corazón de sus fans. Y mientras haya esperanza, siempre habrá quien sueñe con una posible reconciliación. Así que mis queridos amigos, estén atentos a mis redes sociales, a mis próximos vídeos y a las noticias del mundo del espectáculo, porque en febrero podríamos tener novedades sobre Hande y Kerem. Y si algo pasa, yo seré el primero en contárselo. Y ahora, para ir terminando, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado los rumores sobre la posible reaparición de Hande y Kerem juntos en un evento benéfico, hemos comentado la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie, y hemos explorado las pistas que algunos fans han encontrado en sus redes sociales. En definitiva, hemos hecho un repaso por todo lo que sabemos, o creemos saber, sobre la situación actual de esta pareja que sigue dando que hablar. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido. Recuerden que esto es solo información no confirmada, y que lo importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem y no alimentar falsas expectativas. Y ahora, quiero pedirles que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos en una nueva serie? ¿Qué opinan de su relación actual? Déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Asterisco asterisco asterisco. Vale, un momento. Que aún hay más salseo que exprimir. Porque si creen que con esto ya hemos llegado al fondo del asunto Hande Kerem, están muy equivocados. Esto es como una cebolla, tiene capas y capas. Vamos a profundizar un poco más en esos rumores sobre el evento benéfico. He estado investigando un poco más a fondo y aunque la información oficial es escasa, he encontrado algunos detalles interesantes. Al parecer, este evento no es un evento cualquiera. Se trata de una gala de alto nivel, con la presencia de numerosas personalidades del mundo del espectáculo, la política y los negocios. Se espera que la alfombra roja sea un desfile de glamour y elegancia, y que las cámaras estén encendidas durante toda la noche. Imaginen por un momento la escena, Hande Erçel, deslumbrante en un vestido de alta costura, llegando al evento. Los flashes de las cámaras se disparan sin cesar. Los periodistas la asaltan con preguntas sobre sus proyectos futuros. Y de repente Kerem Bürsin aparece en escena. Con su sonrisa irresistible y su elegancia natural. El mundo se detiene. Los fans gritan de emoción. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿se saludarán? ¿Intercambiarán alguna palabra? ¿Habrá un mínimo contacto visual? La tensión sería palpable. Incluso si simplemente se cruzan en la alfombra roja, sin mediar palabra, sería suficiente para alimentar los rumores de una posible reconciliación. Una simple foto de ambos juntos, aunque sea a varios metros de distancia,
daría la vuelta al mundo y generaría millones de comentarios en las redes sociales. Sería un auténtico terremoto mediático. Pero la cosa no termina ahí. Porque, según mis fuentes, los organizadores del evento estarían haciendo todo lo posible para que Hande y Kerem compartan mesa durante la cena. Sí, lo han oído bien. Imaginen la posibilidad de verlos sentados juntos, charlando y riendo como si nada hubiera pasado. Sería un sueño hecho realidad para los fans de esta pareja. Claro que esto también podría ser un arma de doble filo. Si Hande y Kerem se muestran distantes y fríos, la esperanza de una reconciliación se desvanecería por completo. Pero si por el contrario se muestran cariñosos y cercanos, los rumores se intensificarían y la presión sobre ambos sería aún mayor. En cualquier caso, está claro que este evento benéfico podría ser un punto de inflexión en la historia de Hande y Kerem. Un momento clave que podría marcar el futuro de su relación. Así que, mis amigos, mantengan los ojos bien abiertos y no se pierdan ni un solo detalle. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie. Como les comentaba antes, esta opción parece más remota, pero no por ello podemos descartarla por completo. He estado investigando un poco más sobre esta supuesta serie y he descubierto algunos detalles interesantes. Al parecer, la productora que estaría interesada en reunir a Hande y Kerem es una de las más importantes de Turquía, con una larga trayectoria en la producción de telenovelas de éxito internacional. Se dice que esta productora estaría dispuesta a invertir una gran suma de dinero en este proyecto, con el objetivo de crear una serie que supere el éxito de Senkalkap. El guión de la serie, según los rumores, sería una mezcla de drama, romance y comedia, con personajes complejos y situaciones emocionantes. Se dice que la historia estaría inspirada en hechos reales, y que abordaría temas como el amor, la amistad, la familia y la superación personal. El papel que se le ofrecería a Hande sería el de una mujer fuerte e independiente, que lucha por alcanzar sus sueños a pesar de las dificultades. Un personaje muy diferente a los que ha interpretado hasta ahora, que le permitiría mostrar su versatilidad como actriz. Y el papel que se le ofrecería a Kerem sería el de un hombre carismático y encantador, que se enamora perdidamente del personaje de Hande. Un personaje que le permitiría explotar su lado más romántico y seductor. Pero como les decía antes, tanto Hande como Kerem están en un momento muy importante de sus carreras, con proyectos individuales muy ambiciosos. Hande está triunfando con Bambaşka Biri, una serie que está cosechando un gran éxito de audiencia en Turquía. Y Kerem está trabajando en proyectos internacionales, buscando expandir su carrera más allá de las fronteras turcas. Además, ambos han expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar en proyectos que les permitan crecer como actores y explorar nuevos registros. Por lo que no está claro si estarían dispuestos a volver a trabajar juntos en una serie que, en cierto modo, les encasillaría en el papel de pareja romántica. Pero como dice el dicho, el dinero lo cura todo. Y si la oferta económica es lo suficientemente atractiva, y el guión es realmente bueno, quién sabe, quizás Hande y Kerem se animen a volver a trabajar juntos. Y ahora vamos a analizar un poco más esas coincidencias que algunos fans han detectado en las redes sociales de Hande y Kerem. Como les comentaba antes, tanto Hande como Kerem son muy activos en Instagram y Twitter, y cualquier interacción entre ellos, por pequeña que sea, genera un revuelo enorme entre sus fans. En las últimas semanas, algunos fans han detectado ciertas coincidencias en las publicaciones de Hande y Kerem que han interpretado como señales de que algo podría estar pasando entre ellos. Por ejemplo, ambos han publicado fotos en lugares similares, o han utilizado frases que recuerdan a momentos de su relación. Algunos fans han señalado que Hande y Kerem han estado visitando los mismos restaurantes y cafeterías en Estambul. Otros han notado que ambos han estado usando la misma marca de ropa y accesorios. E incluso algunos han detectado que ambos han estado escuchando la misma música. ¿Son simples coincidencias? ¿O hay algo más detrás? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos. Pero lo que está claro es que estas coincidencias han alimentado las esperanzas de los fans de una posible reconciliación. Algunos fans creen que Hande y Kerem están enviándose mensajes subliminales a través de las redes sociales. Otros creen que están tratando de llamar la atención del otro. E incluso algunos creen que están preparando el terreno para una posible reconciliación pública. En cualquier caso, está claro que las redes sociales son una herramienta muy poderosa en el mundo del espectáculo. Y Hande y Kerem lo saben muy bien.
Por lo que no sería extraño que estuvieran utilizando las redes sociales para alimentar la expectación de sus fans y mantener viva la llama de su relación. Así que mis queridos amigos, estén atentos a mis redes sociales, a mis próximos vídeos y a las noticias del mundo del espectáculo, porque en febrero podríamos tener novedades sobre Hande y Kerem. Y si algo pasa, yo seré el primero en contárselo. Y ahora, para ir terminando de verdad, vamos a recapitular un poco más a fondo lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado los rumores sobre la posible reaparición de Hande y Kerem juntos en un evento benéfico, hemos comentado la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie, y hemos explorado las pistas que algunos fans han encontrado en sus redes sociales. En definitiva, hemos hecho un repaso por todo lo que sabemos, o creemos saber, sobre la situación actual de esta pareja que sigue dando que hablar. Pero ojo, que todo esto hay que tomarlo con pinzas. Recuerden que la información que he compartido hoy es solo información no confirmada, y que lo importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem y no alimentar falsas expectativas. Y ahora sí, para finalizar, quiero pedirles que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos en una nueva serie? ¿Qué opinan de su relación actual? Déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y que viva el salseo telenovelero.